Muy bien, continuamos entonces con nuestro desarrollo. Vamos a ver ahora lo que son los componentes. Bien, los componentes en Java son un conjunto de elementos que nos permiten tener una interacción entre un formulario y un usuario. El usuario va a interactuar con los distintos componentes, ya sean estos botones, campos de texto, etcétera, para ir agregando valor, editando o haciendo alguna otra operación dentro de un formulario. Bueno, entonces para ver un ejemplo en concreto vamos a crear un nuevo panel o un nuevo formulario y vamos a llamarle a este button y label, que son los dos que vamos a ver ahora al comienzo. Entonces vamos a ver algunos de los componentes más utilizados, vamos a ver los principales y comenzamos entonces con lo que es el label. El label es uno de los elementos más utilizados para describir una cierta acción o dar una instrucción dentro de un formulario. Entonces vamos a ver, es este tipo de elemento el que se encuentra aquí a la derecha, el label. Entonces vamos a arrastrarlo y vamos a dejar en algún lugar. Le vamos a dar un valor. Vamos a ponerle, por ejemplo, nombre. Entonces vemos que tiene esa particularidad el label. Es un tipo de objetos que recibe valores, ya sean alfanuméricos, pueden ser letras, números, y nos sirve para generalmente mostrar valores a un usuario. Esa es generalmente su utilidad. Bien, entonces ya vimos lo que es el label, ahora vamos a ver otro principal también que es muy utilizado, que son los botones, que es este objeto que se encuentra aquí a la derecha, el button. Entonces vamos a agarrar este elemento y vamos a soltarle aquí, y este componente nos sirve para poder enviar una acción o generalmente realizar una o disparar una función, puede ser un procedimiento, puede contener distintos tipos de opciones. Este tipo de componente button generalmente es utilizado dentro de los formularios para hacer las distintas acciones, ya sea la de agregar, modificar, eliminar, borrar, salir, etcétera. Todas las posibles opciones que se tienen dentro de un formulario las controlamos con este tipo de elementos que son los botones. Estos botones le podemos dar una funcionalidad. Esto vamos a ver en capítulos posteriores, vamos a ver cómo le podemos dar funcionalidad a este botón, pero hasta el momento vamos a cambiarle el nombre. Entonces este botón vamos a hacer que haga una opción de salir, por ejemplo, ¿sí? Entonces al presionar salir, esto va a salir del formulario, por así decirlo, ¿verdad? Esta es una de las opciones que estoy sugiriendo que para lo que puede servir un botón. Entonces serían estos los componentes. Más adelante vamos a estar viendo en concreto, ya uniendo todos estos conceptos con lo que es el formulario. Entonces estamos viendo independientemente cada uno de ellos. Entonces tenemos aquí dos tipos de elementos: nombre, que es un label, y este botón que es para salir. Entonces vamos a ver lo que es la parte del código de estos elementos. Bien, aquí tenemos la parte del código que respalda este diseño. Ya sabemos que todo este diseño, esta es su codificación para su funcionamiento. Acá vemos que eh, se declaran estas variables con estos nombres. Estos nombres que están acá nosotros podemos modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? Lo vamos a modificar en el lado del diseño. Entonces, si yo le quiero dar otro valor a este elemento, a este label, le doy aquí clic derecho y change variable name, y ahí le podemos cambiar eh, su valor. Entonces esto va a ser simplemente un label, y esto que está aquí le vamos a poder poner otro identificador, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. El nombre de la variable es el identificador de ese componente en particular. Entonces este componente va a ser un botón, por ejemplo. Bien, entonces ahí tenemos los dos componentes y vamos hasta la parte del código y vemos cómo automáticamente esto ya se modifica al hacer el cambio. Bien, entonces, ¿en dónde se encuentra declarada toda esta parte? Porque
Para que el label pueda estar aquí está dentro de una dimensión, dentro de un plano cartesiano. Entonces todas estas opciones, al mover yo uno de estos elementos, al hacer cualquier tipo de modificación, esto también se va alterando su valor en el código. Este valor en el código se controla en esta sección que se encuentra aquí. Vemos que está este generate code, ¿sí? Que es el ini component. El ini component es la función que se encarga de automatizar el diseño que estoy realizando aquí. Para que pueda crear este elemento se necesitan códigos, para que pueda situarlo también, para darle una dimensión, un valor, etcétera. Esto está respaldado por su parte del código. Esto automáticamente lo hace Java Swing. Es lo bueno que tiene el poder crear este tipo de formularios y que automáticamente esto se vaya acomodando dependiendo del diseño que vayamos haciendo. Entonces lo hacemos de forma gráfica, y también esto tiene su respaldo en esta función. Para dirigirnos a esa función podemos presionar la tecla control y automáticamente se me habilita la navegación a esa función. Entonces vamos a irnos a esa función y esta función nos envía a este lugar, que es en donde se encuentra todo el código, y aquí vemos. Entonces esto es algo que está implícito dentro del código, no se puede modificar nada, no se puede eliminar o agregar cosas. Es el código generado dependiendo de la ubicación y en donde el nombre y todos esos tipos de cuestiones que se pueden hacer con estos componentes. Entonces aquí está definido el label, el nombre del label, y instanciamos a la librería Java Swing de JLabel para llamarle a ese objeto. Lo mismo hacemos con el button, y luego esto se muestra aquí el label.setText. Con este setText se le da el nombre, el valor que va a contener, ¿sí? Que es esto que está aquí, y el otro valor de salir, que sería este otro setText aquí. Bien, y el código siguiente ya nos está indicando la posición en que se encuentra dentro del eje X e Y dentro de nuestro formulario. Entonces esto lo hace automáticamente en nuestra librería Java Swing. Muy bien, ya terminamos con estos dos tipos de elementos. A continuación vamos a ver otros tipos de elementos que son los campos de texto. En Java tenemos dos tipos generalmente de campos de texto. Bueno, en realidad tenemos tres. Tenemos el JTextField, que es el más común, el más utilizado. Este tipo de elemento nos sirve para generalmente capturar datos de un usuario. Generalmente es utilizado para que el usuario ingrese valores y ese valor luego se captura mediante el sistema. Entonces tenemos básicamente unos tres elementos que hacen eso. Bueno, en realidad tenemos varios, ¿verdad? Pero los más utilizados son el textField y luego está el textArea. Entonces de esta forma nosotros utilizamos estos elementos, así también como los anteriores se le pueden asignar nombre a cada componente. Entonces esto va a ser mi caja de texto, y esto que está aquí va a ser una caja de texto extensa, o sí, puede ser caja de texto extensa. Entonces le asignamos esos valores a estos elementos, y así también vemos en la parte del código cómo se va generando automáticamente esto. Tenemos aquí el panel y la caja de texto. Entonces está ya instanciado y tenemos el código para el funcionamiento de esto. Bien, ya vimos entonces lo que es el campo de texto, que son utilizados para capturar valores, y así también el textArea, que es un campo de texto pero con capacidad de albergar mayor cantidad de texto. También tenemos unos adicionales que vamos a ver para el ejemplo nada más, que son el password field, que es un tipo de text field también, pero los valores van de esta forma, van invisibles, por así decirlo. Entonces cada vez que un usuario ingresa un valor aquí, esto se va a mostrar de esta forma. Y también tenemos un text format, que es un campo de texto al que le podemos dar un cierto tipo de formato.
¿sí? Entonces, con la creación de formularios, posteriormente vamos a estar viendo cómo utilizar y hacer uso de estos elementos. Bien, entonces vamos a eliminarlos para quedarnos con lo que tenemos en nuestro material, que son estos campo de texto y el campo de texto grande. Bien, así también tenemos otro tipo de elementos que son los de tipo selección, que tenemos aquí el radio button y el checkbox, que son los dos que vamos a estar visualizando. Bueno, entonces para eso voy a crear aquí un panel para hacer una separación de lo que ya estuvimos viendo anteriormente. Entonces voy a crear acá un pequeño panel y dentro de este panel voy a ingresar estos elementos. Voy a ingresar el radio button 1 y 2. Vamos a ingresar dos elementos de cada uno, un checkbox y otro checkbox. Bien, entonces estos campos o estos elementos, componentes también, son utilizados para seleccionar un valor determinado. Los que son de tipo radio button generalmente son para tipos de datos que pueden ser o uno o otro, pero no ambos. Y en los tipos de campo, perdón, en los tipos de elementos JCheckbox nos sirve para seleccionar varias opciones, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es, a ver, podría ser masculino y femenino, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y esto podrían ser, por ejemplo, colores, ¿verdad? Podrían ser rojo y ahí. Entonces, generalmente se utilizan los de este tipo radio button para seleccionar una de dos opciones, y los que son de tipo checkbox nos sirve para seleccionar más de una opción. Entonces vamos a ir viendo cómo se queda. Podemos hacerlo esto con este botón que está aquí, el preview. Le damos un clic y vemos que generalmente son utilizados de esta forma. Los checkbox pueden ser seleccionados de forma múltiple, y los de tipo radio button generalmente es uno de dos, son los que se seleccionan. Muy bien, pasamos ahora a nuestro siguiente tipo de componente, que es del tipo lista. Entonces para el de tipo lista tenemos también dos opciones. Una que es el list, que es este elemento que está aquí. Vamos a agarrarlo y vamos a poner ahí. Y este tipo de elemento list es una lista, así como su descripción lo dice, que puede ser seleccionado uno u otro elemento. Esto también se selecciona solamente, puede ser seleccionado uno a la vez. Así también como el masculino y femenino que teníamos en el ejemplo de radio button, también solamente puede ser seleccionado una de esas opciones. Entonces es una lista que puede contener varios tipos de elementos, los cuales nosotros podemos seleccionarlos. Así también como está la lista, el más utilizado es el combo box, que es este elemento que se encuentra aquí. Este es uno de los elementos más utilizados, y vamos a ver cómo se presenta eso en la ejecución de la aplicación. Entonces vamos a ejecutar esto. Para ejecutar le damos clic derecho y run file, o shift F6 también nos puede funcionar para hacer esto. Bien, entonces ahí tenemos lo que son nuestros elementos que ya estuvimos viendo. Acá tenemos elementos de la lista, entonces podemos seleccionar un elemento, y así también tenemos el J combo o el combo box, que nos sirve para hacer una selección de elementos. Es el tipo de componente más utilizado para este tipo de requerimiento. Cuando necesitamos una lista de datos, el combo box es el más utilizado y el más recomendado también. Bien, y por último vamos a ver el último tipo de elemento, que es el de tipo table o una tabla de datos. Entonces voy a hacer esto un poco más grande. Bueno, voy a acomodar un poco esto aquí. Ahí.
entonces vamos a poner una tabla de datos. Voy a achicar un poco porque por defecto viene muy grande. Y esta tabla de datos es también un elemento utilizado para mostrar datos al usuario. Estos datos pueden estar proviniendo de una base de datos, por ejemplo. Yo estoy viendo una lista de productos, por ejemplo. Entonces, este tipo de elementos que es llamado una tabla o también grilla, es denominado grilla, este tipo de componentes nos sirve para mostrar datos de un determinado tipo de elemento. Entonces, estas son las tablas y vamos a ver cómo se observa en la ejecución. Bien, entonces esta tabla vemos que posee filas y columnas. Generalmente son utilizadas para mostrar, como ya había mencionado, una lista de productos y se almacenan tipos de valores. eh, Pueden ser estos string o numéricos, pero generalmente es una colección de datos, es un array de datos el que tenemos que implementar para mostrar eso dentro de la tabla, que ya veremos eso también a continuación cuando interactuemos con una base de datos. Esta base de datos nos provee de datos y con esos datos que nos provee la base de datos vamos a cargar dentro de este tipo de elementos. Bien, entonces hasta aquí lo que son los componentes generalmente utilizados en los formularios.